por separado, así que en ese sentido no hay problema, arrancamos la clase y ellos a medida que van terminando el parcial pueden ir sumándose al aula en el momento en que ellos consideren. Así que no hay problema por eso. Bien, también vamos a esperar como al final de la clase para pasar los avisos parroquiales de rigor para que haya la mayor cantidad de alumnos posibles y de esa manera no, no tengamos que repetir el mensaje. Bien, bien, hoy la propuesta Recording in es progress. bien, la propuesta de hoy, entonces, de hoy martes 29 de octubre, tiene que ver con el análisis del contenido de la unidad 8, que ya abandonamos lo que es la protección de los derechos y las garantías constitucionales individuales para pasar al análisis de las garantías y derechos constitucionales colectivos o de carácter social. Decíamos, como lo explicábamos en la clase anterior, que siempre ustedes tienen que ver un cierto paralelismo entre el desarrollo, la evolución de los derechos humanos y la evolución de los derechos constitucionales. Decíamos un cierto paralelismo porque en algún tramo, en algún punto, se tocan, se superponen, se solapan entre sí los derechos constitucionales y los derechos eh, humanos. Ya vamos a hablar de la clase del sábado, ya vamos a hablar. Sí, se está grabando ahora la clase, ¿bien? Eh, sí, para promocionar la materia tienen que haber aprobado derecho político, porque si no estamos en problemas. Eso digamos, se advirtió a la hora de plantear los requisitos para la promoción de la materia. Bien, sigamos. Entonces teníamos que tener en cuenta este cierto paralelismo o evolución paralela que tienen los derechos constitucionales y los derechos humanos. Porque los derechos constitucionales, dijimos en la unidad anterior, en la unidad 7, tenían un ámbito de protección de derechos individuales, derechos constitucionales individuales. Pero ahora ya estamos en otro plano, es el plano de los derechos llamados colectivos, pero que en materia de derechos humanos, y si hablamos de derechos humanos luego transmutados a derechos constitucionales, podemos decir que estamos ante lo que el sistema global de derechos humanos llama los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta para siempre pensar de una manera ordenada sobre cómo van acompasadamente los derechos constitucionales a la par de los llamados derechos humanos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en el instrumento, en el grado de reconocimiento que tienen los derechos humanos y el que tienen los derechos constitucionales. Eh, Teniendo en cuenta que los derechos humanos en general son aquellos que se extienden a lo largo, a lo ancho de los estados que conforman los sistemas regionales y globales de protección de derechos, en tanto que los derechos constitucionales rigen al interior de cada estado. Digamos, desde el punto de vista de la amplitud que tienen los derechos, ahí podemos marcar una diferencia. Pero decíamos, es importante esto de eh, descubrir este segundo escalón de derechos constitucionales que tiene que ver con lo económico, lo social y lo cultural, o también llamado lo colectivo. Porque acá el sujeto cuyos derechos se tienden a proteger ya no es el sujeto individual, sino que es el sujeto en tanto partícipe, miembro, integrante de una comunidad o colectivo. Y esto es fundamental porque las herramientas que tiene a su disposición para proteger el derecho o los derechos que tienen estos colectivos tienen algunas particularidades bastante significativas y que diferencian sensiblemente a estos derechos de los derechos constitucionales pensados individualmente.
Bien, no es casual que los eh, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se refieran a los derechos económicos, sociales y culturales, porque a lo que apuntan, a lo que pretenden garantizar o cuidar y que tiene su lectura constitucional también al interior de los estados, son derechos que tienen un fuerte contenido económico desde el punto de vista de la armonización que tienen que tener los derechos económicos con otros derechos que también están a la par de esos derechos económicos. Porque no es solamente tener el derecho económico al desarrollo, sino que, entre otras cosas, se necesita el derecho económico al desarrollo sustentable. Y ahí hay una gran modificación en cuanto a la calidad de ese derecho. Pasamos a explicarlo para que no nos queden dudas sobre lo que estamos hablando. El derecho económico o los derechos económicos lo que buscan es, sin ninguna duda, proveer de mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de utilidades a un cierto sector de la población. Esas utilidades, esos recursos, por lo general, tienen también una diferenciación en cuanto a su calidad, en cuanto a su materialidad, según de lo que estemos hablando. Un país eh, en vías de desarrollo, un país pobre, por lo general, eh, los derechos económicos pasan por la explotación de sus recursos naturales. Y generalmente estos recursos naturales están explotados, están empleados, están utilizados sin aportar mano de obra. Es decir, sin darle una riqueza extra a esos productos naturales, de manera tal que tienen una evidente desventaja frente a países industrializados o países desarrollados. En cambio, los países industrializados o los países desarrollados tienen una forma de ver los derechos económicos de una manera totalmente diferente porque los recursos que utiliza son ya recursos que están caracterizados por la actividad humana. Cuando digo actividad humana, estoy incluyendo naturalmente la actividad manufacturera automatizada, porque para que la máquina haga lo que hace, tiene que haber habido actuación humana que la programe, la prepare, la ensamble y la ponga en funcionamiento y la controle, desde luego. Es decir, ahí hay un plus de valor que se le agrega a la materia prima, a los recursos naturales. Esta diferencia es tan importante que prácticamente marca la frontera entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Hace muchos años atrás, allá por la década de los años 60, 50, había un historiador francés, Raymond Aron, que tomó esta frase de otro autor que planteaba que a esa época estamos hablando, años 50, años 60, recién terminada la Segunda Guerra Mundial y además habían establecido su primacía los estados que habían ganado la guerra, particularmente por su enorme poderío industrial, como lo fue Estados Unidos, desde luego, al punto que llegó a armar bombas nucleares que pudo arrojar sobre uno de los países vencidos en la contienda, como lo fue Japón. Decíamos, esta verdadera eclosión de, el desarrollo industrial y la importancia que se le dio, hizo que algún autor, tomado entre ellos por Raymond Aron, dijera que en el mundo había cuatro tipos de países o cuatro categorías de países. Los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina.
Este autor estaba enamorado de la República Argentina porque no la podía entender, no podía entender nuestro país. A él le costaba entender cómo un país, un estado como Japón, que había perdido la guerra, que recibió dos impactos de bombas nucleares casi a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, se estaba posicionando como una enorme potencia industrial, sin tener recursos naturales propios. La Argentina, por otro lado, país que no lograba entender, con todos los recursos naturales que tiene, con toda la extensión que tiene y de la que Japón carece, sin embargo, no había podido desarrollar todavía una industria pesada, una industria importante que le permitiera desarrollarse al mismo paso, al mismo compás de los estados que habían ganado la Segunda Guerra. No lo podía entender. Por eso él hablaba de países desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. En definitiva, eh, esta forma de ver el mundo implica también comprender que hay enormes asimetrías económicas en los estados que conforman el concierto de las naciones. Y esta gran dificultad, esta gran asimetría económica, se refleja también en otros aspectos, básicamente una asimetría social. ¿Por qué una asimetría social? Y sencillamente porque en tanto hay enormes diferencias económicas, también hay diferencias en cuanto a los grupos sociales que integran cada una de los estamentos que están insertos o que dominan en un estado o que son sojuzgados en ese estado. Todo dependerá entonces del grado de distribución de la riqueza que exista en el estado del que estemos hablando. Esta necesidad de comprender esta situación fue lo que llevó a construir el concepto de derechos económicos, sociales y culturales. Lo social como consecuencia misma de los desequilibrios económicos que se podían advertir en todo el mundo y que era necesario buscar una especie de equilibrio entre desarrollo económico y también otros derechos que siempre están en crisis, que son, entre otros, y que no se advirtió en un primer momento, por ejemplo, los derechos de contenido ambiental. ¿Y por qué tendríamos que hablar de lo ambiental? Tendríamos que hablar de lo ambiental por la sencilla razón de que ahí nos mete necesariamente la Constitución reformada en 1994 a través de los derechos de incidencia colectiva, protegidos por el artículo 43 y concordantes de la Constitución Nacional. Por eso tenemos que hablar de este tipo de derechos y por eso tenemos que hablar de este tipo de tensiones que existen entre los derechos económicos en sí y los derechos económicos al desarrollo sustentable. Además, está dentro de esta tríada de derechos de incidencia colectiva o derechos colectivos, están los derechos culturales. Los derechos culturales que se identifican con una importante cantidad de contenido. Vamos a explicar esto también para que no haya duda. Por un lado, em, es necesario advertir que el mundo en general y nuestro país en particular, como en general cualquier país del mundo, eh, existe o contiene una serie de elementos culturales que lo conforman. Para que quede claro, hasta hará cosa de unos 25 años, quizá 30 años atrás, se pensaba exclusivamente desde el punto de vista de los derechos culturales, se pensaba exclusivamente en un cierto prototipo humano que era el que identificaba a un determinado país. ¿Dónde advertíamos esto? ¿Dónde lo podemos ver esto?
Lo podemos ver sencillamente en las propagandas. Las propagandas comerciales de productos que se venden por todo en el país, ustedes tienen allí determinados prototipos. Si ustedes se remontan a 25, 30 años atrás, van a advertir esto que digo. Propagandas donde aparecen personas, argentinas estoy hablando, aparecen personas de piel blanca, ojos claros, cabellos rubios, altos, viviendo de una determinada manera, por lo general. Cuando las propagandas se hacen en Buenos Aires, casi todo el mundo vive en departamento, cosa que para nosotros no es tan frecuente. Sí existe, pero no es tan frecuente. Pero como ven ustedes, había un modelo de ser humano que pretendía imponerse culturalmente. Y de hecho se impuso, de hecho se impuso. Los demás grupos culturales, estamos hablando de grupos originarios, estamos hablando de incluso personas en situación de vulnerabilidad, no aparecían en las propagandas de los productos que se ofertaban en los medios de comunicación, que en ese momento no eran tantos como ahora, porque ustedes entenderán que ahí no había redes sociales, no había internet, sino que primaban medios como la televisión, la radio. Esto era importante para poder marcar que un Estado se autopercibía como blanco, como de ojos claros, como alto, como viviendo en determinadas condiciones que en general no eran las condiciones en las que vivía la gran mayoría de los habitantes de nuestro país. Ven ustedes que entonces lo cultural también tiene una enorme importancia, porque lo cultural hace a la identidad de un Estado. Y un Estado puede tener, a su vez, puede contener tantas culturas como se lo permita la historia, la tradición, la geografía. Es decir, que no estamos hablando de lo que en ese momento se denominó, se lo descubrió y se lo denominó académicamente como la cultura hegemónica. Cultura hegemónica que era la que se imponía frente a todos sin duda, Lidia, el pensamiento colonizado por los europeos. No nos olvidemos una cosa. Nuestra constitución es de 1853, la original es de 1853, y atravesó hacia 1880 la existencia de lo que se llamó la generación del 80. La generación del 80 tenía esta particularidad, su pensamiento tenía esta particularidad, y estoy hablando desde el punto de vista de los derechos culturales. Tenía la singularidad que vamos a tratar de enunciar ahora. Hacia 1880 se dicta la llamada Ley de Inmigración. ¿En qué consistía la Ley de Inmigración? Consistía en tratar de hacer realidad aquello que en el preámbulo de la Constitución original de 1853 y que sigue actualmente en nuestro texto constitucional, presidiendo nuestro texto constitucional, es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Más allá de que habla de hombres, sí, desde luego, hoy debemos interpretarlo en la clave que corresponda, pero se entiende a quién se estaba refiriendo. Pero no era cualquier inmigración, sino exactamente eso, inmigración europea, inmigración blanca, inmigración de gente de piel blanca, de ojos claros, de cabellos rubios, con una complexión física determinada. Esa era la inmigración que los integrantes de la generación de 1880 tenían en mente. ¿Y cuál fue el problema con el que no se pudieron, que no pudieron prever los integrantes de la comisión de la generación del 80? El siguiente, que
los europeos que venían no eran precisamente aquellos europeos que ellos en su imaginario habían creído que iban a venir, porque no vinieron los profesionales, no vinieron los mejor dotados, no vinieron en muchos casos tampoco los más trabajadores, sino que vinieron aquellos que eran perseguidos por algún motivo en Europa, aquellos que incluso tenían hasta causas penales en sus países de origen y tenían que escapar. Es decir, no vino como quien dice, y dicen las viejas del barrio, no vinieron los mejorcitos, sino que vinieron aquellos que algún problema tenían en Europa y que abandonaron su lugar de origen para escapar y para ponerse a resguardo acá, bien lejos al sur. Esto fue lo que en definitiva pasó. Y noten una cosa, prueba de esto que estamos diciendo, digo prueba en el sentido de que estamos acreditándolo con hechos históricos que han sido estudiados desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, antropológico y demás. Vinieron tantos migrantes europeos de distintos lugares de Europa, desde luego, eh, que trayendo su bagaje cultural consigo, incluyendo su idioma, sus creencias religiosas y hasta políticas, vamos a decirlo también, que la población argentina, que siempre fue bastante rala, nuestra población. Digo, rala quiero decir, en la gran cantidad de superficie que tenemos, eh, en la gran cantidad de superficie que tenemos en nuestro país, siempre hubo gente de menos, siempre. Tal es así que seguramente muchos de ustedes se acordarán, y esto lo dice Arturo Jaureche en su libro llamado Manual de Sonceras Argentinas. Dice que una de las grandes sonceras argentinas es que nuestro país es tan extenso y su población tan escasa que para qué queremos tanto, que hay que regalar esa tierra o en todo caso traer europeos para que las colonicen. Bien, algunos le atribuyen esta idea a Domingo Faustino Sarmiento. No sé si es él el autor de la idea, pero Arturo Jaureche inscribe esta afirmación de decir nos sobra tierra y nos falta gente eh, en el ámbito de lo que él llama las onceras argentinas. Ahora, toda esta circunstancia, digamos, toda esta eh, gran cantidad de este aluvión migratorio europeo y de otros, de distintos países de Europa, trajo algunas dificultades. Decíamos, ante la escasa cantidad de nativos criollos argentinos y la gran cantidad de migrantes que habían desembarcado, particularmente en el puerto de Buenos Aires, nos genera un problema. ¿Cuál es ese problema? Que estaban aquellos mismos que habían promovido la migración europea, que además, ojo, mandaban incluso grupos de asesores en colonización a Europa como para publicitar, promocionar esta política de Estado argentina, que era ni más ni menos que atraer a contingentes europeos para que se afinquen en la República Argentina y que en definitiva después, cuando llegaban, muchas veces los dejaban librados a su suerte. Por eso fue que tampoco fue que los europeos llegaban y directamente iban a colonizar la tierra que ellos creían que les iban a asignar. No, sino que los europeos vivieron durante mucho tiempo en las grandes ciudades. Estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de Rosario, que eran lugares a donde se apiñaban los migrantes
porque muchos de ellos, dadas las condiciones que estaban y a las que aludí hace un momento, ni siquiera sabían trabajar la tierra. No todo europeo bajaba con un arado bajo el brazo para ir derecho a trabajar la tierra, sino que muchos de ellos no lo sabían, eran personas que habían vivido de cualquier otra cosa. Esto, para el que le interese, porque entre ustedes hay muchos que pueden tener algún tipo de interés en esto, les recomiendo ver una película argentina de allá de los años 70, 72, 73, que se llamó Los Gauchos Judíos. Los Gauchos Judíos es una hermosa película argentina que relata cómo fue, cómo se inició la colonización de los campos, de la tierra, de la parte rural de Entre Ríos, con este, trabajadores judíos que venían de Polonia, venían de Europa del Este, que a su vez venían perseguidos ya de Europa del Este, porque no es que la persecución se inició durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos venían siendo perseguidos desde mucho antes, inclusive venían siendo perseguidos también en la misma Rusia. A partir de la Revolución Soviética de 1917, pasaron de ser perseguidos por las políticas de exclusión de los zares a pasar a ser excluidos por las políticas de persecución de los soviets. Es decir, muchos de ellos se trasladan a nuestro país huyendo de ese tipo de persecuciones. Qué importante que es darse cuenta de esto porque, decíamos, muchos de ellos desembarcaban en nuestro país y eran trasladados de manera absolutamente inmisericordia, infrahumana, a los lugares donde se les asignaba, entre ellos Entre Ríos, y ahí tuvieron que aprender las tareas del campo. ¿Y de quién las aprendían? Las tenían que aprender de la gente que vivía allí, naturalmente. No podían aprenderlo de otra forma. Y por eso les recomiendo, si pueden, seguramente en YouTube, en todas esas plataformas que a ustedes les gusta frecuentar, ahí está esta película que se llama así, Los Gauchos Judíos. Es interesante y adorable película para ver, por lo menos una forma de ver esa etapa histórica de la República Argentina y no idealizarla tanto. Bien, ahora, todo esto que generó una gran preocupación, decían aquellos mismos que habían fomentado el dictado de la ley de migración allá por los años 1880. ¿Y qué pasaba? Había prácticamente tantos migrantes como argentinos nativos. ¿Y esto cuál fue la amenaza? Que estos migrantes no abandonaban ni sus costumbres, ni su religión, ni su idioma. Y es así como era tan peligroso para las élites argentinas pensar que íbamos a perder ni más ni menos que nuestra identidad cultural. Entonces, ¿qué se les ocurrió? A ver, entre ustedes que están allí ávidos por opinar, ¿qué creen que se le puede haber ocurrido a la élite argentina para evitar esta pérdida identitaria frente al desembarco de los migrantes? Ajá, están dudando. Bien, algo que estuvo vigente hasta hace relativamente poco tiempo, el servicio militar obligatorio. En el año 1901, el general Pablo Riccieri se le ocurrió esta maravillosa idea. Dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer para disciplinar a los... sí, pero la educación pública aparece recién con Hipólito Yrigoyen, hacia 1916, cuando llega Hipólito Yrigoyen por primera vez al gobierno. Sí, pero todavía estamos en 1901. En 1901, entonces, el general Pablo Riccieri se le ocurrió esta maravillosa idea para él, decir, bueno, uniformemos a estos hijos de inmigrantes para que aprendan a amar la tierra que los ha recibido.
y de esta manera se les uniforme, por de ahí viene lo de uniforme, se les daba un uniforme, instrucción militar, se les enseñaba el idioma castellano y se les enseñaba el respeto por los símbolos patrios. Esto era una manera de uniformar, nunca mejor dicho, a los hijos de migrantes que llegaban a nuestro país y evitar de esa manera la pérdida de identidad que durante el proceso de reorganización nacional en la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 se le llamó el ser nacional. Nadie nunca explicó qué era el ser nacional, nadie se tomó el trabajo de explicarlo, pero más o menos esto era lo que las élites argentinas preveían que se iba a perder si es que no tomaban algún tipo de decisión sobre cómo disciplinar y uniformar a las generaciones de hijos de migrantes. No íbamos a permitir, por supuesto, que nuestro idioma fuera olvidado y que nuestros símbolos patrios fueran mancillados. Entonces había que crear algo que se le llamó servicio militar obligatorio. Dato a pie de página. Pablo Riccieri, ese general que creó el servicio militar obligatorio, fue el mismo general que cuando trasladaron los restos del general Manuel Belgrano de una tumba a otra, no me pregunten de dónde a dónde, pero cuando trasladaron sus restos, el general Riccieri sustrajo de manera ilegítima un hueso del dedo meñique de Manuel Belgrano, como una especie de reliquia, calculo yo. Él sustrajo eso de ese cadáver, de esa osamenta de don Manuel Belgrano. Ese Pablo Riccieri es el mismo Pablo Riccieri que generó la idea del servicio militar obligatorio para tratar de preservar el ser nacional. ¿Mm? Miren de dónde venimos, queridos alumnos y alumnas, miren de dónde venimos. Bien, decíamos, don Pablo Riccieri crea esto, pero también faltaba otro tipo de manera o mecánica para tratar de generar lo que se llamó cultura hegemónica. Es verdad que Sarmiento ya había comenzado, incluso antes de ser presidente, siendo ministro de Educación, ya había comenzado a desarrollar una idea de política educativa de naturaleza pública, abarcativa e igualadora. Es verdad, eso es cierto, eso no se le puede desconocer a Domingo Faustino Sarmiento. Pero ¿qué faltaba? Faltaba igualar también la accesibilidad. Eso todavía no estaba. Y peor aún, faltaba tratar de igualar la presencia de los alumnos en los establecimientos educativos públicos, porque los privados existieron y seguirán existiendo. Exactamente. Por eso es que en 1916, cuando asume Hipólito Yrigoyen el primer gobierno elegido con la ley de sufragio obligatorio, universal y secreto, es que entre las medidas que adopta es el guardapolvo blanco. ¿Para qué? Para que la ropa de los niños, de los estudiantes, de los alumnos, no generara diferencias de clase entre ellos, para que todos tuvieran una mirada igualitaria respecto de su presencia en los establecimientos educativos. Es ahí donde se da un gran paso democratizador. Ahí está también, y esto lo he sostenido en un trabajo, en una tesis de maestría con la que obtuve el título de magíster, que fue el siguiente. Noten ustedes, todos ustedes, como alumnos de estudiantes de Derecho, les tiene que gustar la historia, seguramente.
Y noten ustedes que a lo largo de la historia argentina existe lo que se le llamó generaciones. Se habló de la generación de Mayo, es decir, aquella conformada por el grupo de intelectuales, muchos de ellos adinerados, acomodados, pero que tenían una idea sobre cómo generar un gobierno propio, la generación de Mayo, la generación de la Revolución de Mayo. Luego, con el correr de los años, hacia 1837 surgió, se identifica lo que se conoce como la generación del 37. La generación del 37 en realidad era un grupo de jóvenes, muchos los llamaban los afrancesados, por la gran cantidad, por la gran influencia francesa que tenían, leían mucho autores franceses, hablaban en francés, muchos habían vivido en Francia y que comenzaron a identificarse con una forma de gobierno en la que Buenos Aires era el centro de todo, absolutamente puertocéntrica esta forma de gobierno, que fueron los futuros unitarios. ¿Por qué unitarios? En oposición a los federales, que en ese momento empezaba a representar quién sería, quién era gobernador de la provincia de Buenos Aires y que siempre se resistió tenazmente a eh, organizar políticamente al Estado como Estado argentino, que era don Juan Manuel de Rosas. Eh, Decíamos, esta irrupción de la generación del 37 entonces es una respuesta a la aparición de algún caudillo federal que pretendía reivindicar poder para las provincias y los unitarios en cambio buscaban centralizar ese poder en el puerto de Buenos Aires. Ahora bien, exactamente. Dentro, por ejemplo, de la concepción de don Domingo Faustino Sarmiento, ya que aprovechando que de él estábamos hablando, eh, él cuando escribe Civilización y Barbarie, del lado de la civilización está Buenos Aires, del lado de la barbarie están las provincias federales, eh, las que se querían oponer al poder político de Buenos Aires. Ahora, esto, exactamente, La Rioja, Catamarca, en algún momento incluso la provincia de Salta, en la que estaba incluida Jujuy, desde luego que sí. Ahora, es más, Sarmiento tuvo la visión de desarrollar las políticas de educación pública a partir de un diseño norteamericano que él había visto en Estados Unidos cuando era embajador argentino en Estados Unidos. No nos olvidemos que Domingo Faustino Sarmiento es elegido presidente cuando todavía estaba en Estados Unidos como embajador. Y Nicolás Avellaneda le produce la oportunidad, le da la oportunidad para que sea elegido presidente, de hecho lo hace y llega ya como presidente electo, dejando su cargo de embajador en Estados Unidos. Y ahí había tenido la posibilidad de ver cómo funcionaba la educación pública exactamente. Y es así como también trae una serie de, un grupo importante de pedagogas norteamericanas para desarrollar esta idea que él tenía de educación pública con la más amplia difusión en todo el territorio nacional. Y entre esas pedagogas llega una cuyo nombre es muy representativo acá en la provincia de Jujuy. ¿Cuál es? A ver. Exactamente. Doña Juanita Stevens. Ella es la que formaba este grupo de pedagogas norteamericanas que traían una idea de arquitectura educativa pública que era la que también tenía en mente Sarmiento luego de haberla visto en funcionamiento allí en Estados Unidos. Pero bueno, todo esto, ¿qué tendía? Tendía a tratarle de dar identidad, tratar de darle identidad a nuestro país como Estado, a nuestro país como nación. Y desde luego al influjo de la Constitución de 1853 que estaba en plena vigencia. Algunas
cuestiones que fueron tenidas en cuenta en la Constitución y que sin embargo nunca tuvieron demasiada presencia en la realidad. Por ejemplo, esta situación de el artículo 16 y la igualdad de la idoneidad como único requisito para ocupar cargos públicos y demás, en realidad pasó por muchas etapas en las cuales, digamos, este requisito de la idoneidad, de la igualdad, fue absolutamente obviado, pasado por alto. Decíamos, generación del Mayo, generación del 37, generación del 80, la que mencionamos hace un rato, aquella que tenía una idea de desarrollo del país solamente en clave agropecuaria, es decir, debíamos convertirnos en el granero del mundo sin mayor problema, sin preocuparnos demasiado por traer industrias, generar industrias que nos signifiquen alguna manera de incorporar valor agregado a los productos y que pudieran venderse a mejor precio en el extranjero. No, la generación del 80 se conformaba con el grano y las vacas. La generación del centenario de 1910. ¿Por qué la generación del centenario es tan importante? Porque en la generación del centenario se produjo un recambio generacional que era importante. Y vamos a ver por qué. En su momento, en su momento, eh, estaba gobernando en su segundo periodo de gobierno el general Julio Argentino Roca, famoso por aquella campaña del desierto, que en realidad fue un paseo y armado con ametralladoras Krupp y rifles Remington, le pasaron por arriba a los nativos de La Pampa que estaban ocupando terrenos que eran necesarios para el desarrollo de una ganadería, básicamente, de carácter extensivo. Estaban estorbando, digamos, y había que sacarlos de allí. Eh, la diferencia con Juan Manuel de Rosas es que Rosas negociaba con ellos. Roca directamente les pasó por arriba. Pero bueno, era necesario llegar a algún tipo de continuidad del régimen, como se le llamaba. Exactamente, los exterminaba. Entonces, ¿qué pasó? Se postulaba como alguien que podía traer algún tipo de renovación el doctor Luis Sáenz Peña. El doctor Luis Sáenz Peña tenía algunas ideas, pertenecía a la clase dominante, pertenecía a la familia Sáenz Peña, estaba absolutamente consustanciado con los valores de la élite puertocéntrica y pampeana, pero tenía algunas ideas que podrían resultar peligrosas para la élite. Entonces, Este, ¿qué hizo don Julio Argentino Roca? Postuló como candidato a presidente a su padre, Roque Sáenz Peña. Perdón, es al revés. Luis Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña era el joven, el hijo. Y postula entonces a su padre como presidente. El hijo, como buen hijo de la élite, jamás iba a disputar una candidatura presidencial con su padre. Por lo tanto, se retira. Pero hacia 1910 llega al gobierno finalmente este Sáenz Peña díscolo, este Sáenz Peña que pensaba. Y 1910 es la generación del centenario, donde se celebran con grandes fastos el centenario del primer centenario de la Revolución de Mayo, y ahí Sáenz Peña aprovecha para plantear una novedad. ¿Cuál era la novedad? Dijo, estamos por perder porque las masas han aumentado su volumen, ya el fraude no logra, exactamente, la ley de sufragio, ya el fraude no logra ocultar lo que es un fraude, por lo tanto tenemos que tratar de modificar algo para que nada cambie. Eso se llamó la ley de sufragio universal obligatorio. Y
cuando estamos hablando de universal, estamos hablando de hombres, ¿m? Eran varones los que votaban. Esto, o todo esto, generó una situación en la que a regañadientes la élite se dio cuenta de que efectivamente o perdían eso o perdían todo. Y así fue como llega al gobierno en 1916 el primer elegido con la ley de sufragio universal obligatorio, el presidente Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen que venía de una tradición familiar en la que algunos de sus parientes más próximos se habían metido en revoluciones, en pequeños cuartelazos que nunca llegaron a nada, pero que en definitiva ya por el voto popular logró imponerse. 1916 entonces es cuando llega este primer gobierno popular. Está bien, limitado a lo masculino, estamos totalmente de acuerdo, pero que estaba legitimado por una mayor cantidad de votantes y donde además era el voto universal y obligatorio, lo cual era más que importante. Totalmente distinto a lo que había sido con anterioridad. Tal es así que a partir de ahí ustedes noten y al que haya leído, le guste la historia, se dará cuenta que de ahí en más ya no se habla de generaciones, ya no se habla de generaciones. Ese era el motivo de mi tesis para la maestría. Era que las generaciones solamente se identificaban con grupos de poder económico y político y social, naturalmente, y cuando estos grupos pierden transitoriamente el poder, porque reconozcámoslo, fue transitorio, ya no se habló nunca más de generaciones. La última, la generación del centenario. Eh, pero Irigoyen logra imponer algunas ideas, como por ejemplo esto de tender a expandir la educación pública. 1918, la ley de la reforma universitaria, que surgida de sí, Alem y que termina Alem pegándose un tiro. ¿Eh? La ley de la reforma universitaria de 1918, que reconoce, que fija el principio de autonomía de las universidades públicas. Esto que estaba gestado en Córdoba, en la docta, a partir de los universitarios cordobeses, se expande como reguero de pólvora por todo el país y se transforma en ley, se transforma en ley. Sí, esto es obra de 1918. La posibilidad de explotar los recursos naturales, particularmente el petróleo, en la Patagonia Argentina, y más adelante en el tiempo, varias décadas después, la posibilidad de desarrollar acero en la República Argentina, entre ellos Altos Hornos Zapla, es obra del general Sabio, precisamente uno de los industrialistas más importantes que tuvo el país, sabiendo que el país debía apuntar a un desarrollo industrial antes que puramente económico, agroexportador, porque era la manera de quebrar ese destino de productor de materias primas que, al que parecía exactamente YPF, de eso estamos hablando, exactamente la explotación del petróleo. El general Mosconi fue el que le lleva la idea a Hipólito Yrigoyen y le muestra que exactamente era necesario acudir a la producción de petróleo porque el mundo iba a necesitar petróleo. Bien. Ven ustedes que las ideas que luego se identificaron con lo que se llamó desarrollismo, que en realidad es un industrialismo, que a eso se apuntaba, busca también posicionar los derechos económicos, sociales y culturales. Sí, Mosconi era ingeniero, exactamente. En esta situación era militar, pero era ingeniero, el general Mosconi. Eh, Todas estas situaciones nos hacen ver cómo o por qué son tan importantes los derechos económicos, sociales y culturales. Pero también decíamos, no cualquier derecho económico, sino que tiene
que ser vamos a explicar esto también. Eh, ¿Y por qué es tan importante? Porque lo vamos a ver en relación con las modificaciones introducidas a la Constitución Nacional en 1994. ¿Por qué es tan importante? Es importante por esto. Porque los derechos económicos que buscan un desarrollo económico también tienen que buscar una armonización con la sostenibilidad. ¿Qué implica esto? Implica que se puede producir todo lo que se pueda producir en la medida en que los recursos naturales que sirvan para producir no se agoten, sino que puedan seguir siendo explotados a largo plazo. Porque si no, el grave riesgo que existe es que, bueno, esto lo dicen las viejas del barrio, pan para hoy, hambre para mañana. Esto ya lo sabíamos. Esto es parte del conocimiento popular, nadie nos viene a ilustrar sobre esto. Entonces, no es cualquier derecho económico, no es cualquier derecho social, sino que tiene que ver con la sostenibilidad. Y la sostenibilidad implica preservar, explotar, pero preservar también para que estos recursos sigan vigentes y produciendo. Entre estos derechos, o entre esta constelación de derechos económicos y sociales, están sin lugar a duda los llamados derechos ambientales, que son enormes desde el punto de vista de la protección que tienen. Eh, Porque básicamente la Constitución Nacional ha reconocido como uno de los grandes elementos o herramientas de protección de los derechos eh, económicos y sociales al amparo. Recordarán ustedes cuando hablamos de la libertad ambulatoria y hablamos del habeas corpus. Recordarán ustedes cuando hemos hablado de la protección de derechos que tienen que ver con información sensible sobre cada uno, es el derecho, es el amparo especial llamado habeas data. Ahora bien, el resto de los derechos pueden ser cubiertos desde el punto de vista constitucional con los llamados amparos. El amparo. El amparo tiene como finalidad específica proteger de manera rápida, de manera expedita, de manera además eficaz a un derecho constitucional directamente amenazado o lesionado. Es verdad, esto empezó a tener algún reconocimiento constitucional recién a partir de la reforma de 1994 y está incluido dentro de lo que se llaman los nuevos derechos constitucionales. Porque hasta ese momento, hasta el 94, no había tenido recepción dentro de una concepción constitucional de la protección de derechos, este tipo de estos derechos materiales, sino que estaban relegados en algún caso a una protección legislativa. No nos olvidemos que el amparo, de hecho, como herramienta protectoria de derechos constitucionales, no tuvo un origen ni constitucional ni legal, sino que su origen, ¿cuál fue? A ver si se acuerdan. A ver. Exactamente. Un origen pretoriano o jurisprudencial en los famosos casos Siri y Cot. Los casos Siri y Cot fueron los casos que generaron la necesidad, que advirtieron la necesidad de protección inmediata, eficaz y directa de ciertos derechos constitucionales que estaban amenazados o lesionados de manera directa y que no admitían una protección que les demorara su reconocimiento. Los casos Siri y el caso Siri y el caso Cot fueron los casos que echaron a andar desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte la concepción de protección de derechos constitucionales de manera amplia, rápida, eficaz, idónea. Bien, esta forma, digo esto para también reivindicar,
En las clases prácticas solemos criticar bastante a la Corte porque nuestro objetivo es que ustedes le pierdan el respeto a, a sus fallos. Pero también es cierto que cuando hay algo que estamos viendo la unidad 8, estamos viendo la unidad 8 en relación a los derechos de incidencia colectiva, los derechos colectivos. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es entonces que esta manera especial de protección amplia de derechos se instaló como una forma de protección también de derechos de naturaleza constitucional, pero también colectiva, que era importante, es importante. Eh, Ahora, decíamos, el ejemplo de todo esto, de lo que podemos mencionar como derechos colectivos, es sin ninguna duda los derechos ambientales. Vamos a tratar de compartir brevemente unas 3 o 4 diapositivas que tengo preparadas para una clase del posgrado de la especialización en Derecho Penal, pero que son pertinentes para que ustedes puedan comprender esto de lo que estamos hablando. Voy a intentar compartir pantalla, vamos a ver si me lo permite la plataforma. Vamos a ver. Vamos a ver. No me está permitiendo compartir. No me está permitiendo compartir. Tengo abierta la ventana para compartir, pero no me deja compartir. A ver, la última vez y si no, seguimos. No deja compartir. Bueno, seguiremos. Decíamos, sí, intentaremos compartirlo por el agua. Bueno, ¿qué es lo importante del derecho ambiental? Que es el gran ejemplo que tenemos de derecho de incidencia colectiva. Que el derecho ambiental reconocido constitucionalmente desde 1994 en la reforma de la Constitución Nacional, nos muestra el mejor ejemplo, el ejemplo más redondo, más acabado de lo que debe entenderse por derechos colectivos o de incidencia colectiva. ¿Cuáles son estos derechos? Estos derechos colectivos o de incidencia colectiva son aquellos que afectan a todos y cada uno de los sujetos, a todas y cada una de las personas, las afecta de manera individual, pero a todos por igual. Por eso se llaman derechos también individuales, porque está en cabeza de cada uno de los que forman el colectivo, pero homogéneos, porque a todos por igual. ¿Dónde vamos a ver este ejemplo bien clarito? Lo vamos a ver cuando en la clase práctica abordemos el fallo Alaví. En el fallo Alaví es ni más ni menos que exactamente, el fallo Alaví tenemos la prueba más importante de la significación que la Corte le reconoció a un derecho individual pero homogéneo, a un derecho de incidencia colectiva. Es interesante ver luego, lo vamos exactamente, la acción de clase, vamos a ver cómo la Corte argumenta esta forma, que no era solamente proteger el derecho a la intimidad del abogado que estaba promoviendo la acción, era un derecho de proteger a los derechos del abogado, pero también de todos los abogados. ¿Y por qué era tan importante? Por el deber de confidencialidad que los abogados tienen que preservar respecto a su cliente. Esto fue una materia tan sensible que la Corte explicó que acá, más allá de lo que haya promovido o buscado proteger el accionante, que era Alaví, era absolutamente todo el universo o incumbía a todo el universo de abogados que tenían naturalmente información, llamadas telefónicas, mails, bueno, y ahora en ese momento no era tan usado, mensajería instantánea con sus clientes. Imagínense que ustedes como abogados
vean expuesta la confidencialidad que tienen que tener con su cliente, porque el Estado se arroga la facultad de interceptar sus llamadas, mensajes, mails, exactamente. Era ni más ni menos que la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y un abogado no puede permitir eso. Como tampoco podría permitirlo un médico si se quieren entrometer en la historia clínica de sus pacientes. ¿No? Está ahí en riesgo el deber de confidencialidad que tiene un cliente con su abogado, que era lo más importante en este caso. Ahora bien, decíamos que los derechos ambientales son son el mejor ejemplo porque los derechos ambientales tienen esta particularidad. En primer término, los derechos ambientales hacen a la necesidad de preservar derechos que pueden ser lesionados de una manera eh, absolutamente ilimitada. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Pongamos un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Seguramente muchos de ustedes conocen el pueblo o la ciudad de Abrapampa y saben que allí estaba instalada tenía allí una sede, una empresa que se dedicaba, entre otras cosas, a obtener cierto mineral que terminó acopiando exactamente, plomo, que terminó acopiando casi en el centro del pueblo, a escasas cuadras de la plaza principal, sobre la ruta que atraviesa, la ruta 9, que atraviesa ahora Pampa. En algún momento esa empresa se retiró porque quebró, porque no le interesó más la explotación, por lo que fuere, se retiró, no estuvo más, pero dejó allí todo el contenido de plomo que durante años y años terminó contaminando a las personas que vivían en las proximidades, incluyendo a los niños y las niñas que vivían en las proximidades. Acá ustedes ya están advirtiendo algunas características del daño ambiental a los derechos ambientales. Por un lado, suele ser un daño que no se advierte, de entrada. Todos nosotros podemos estar absolutamente sometidos a algún tipo de agresión ambiental y no nos estamos dando cuenta en este momento. Tal vez nos demos cuenta de aquí a un lustro, a una década, a un par de décadas. Esto es una grave característica que tiene el daño ambiental, pero no es la única. El daño ambiental también tiende a ser, además de expansivo, es decir, con enormes magnitudes, también suele ser un daño grave. ¿Qué quiero decir con grave? ¿Que puede llevar a la muerte? Sí, puede llevar a la muerte, porque la contaminación, las agresiones ambientales, la aplicación de ciertas actividades antrópicas al ambiente sin control puede traer como consecuencia estos daños graves. Y cuando digo graves es porque están puestos en riesgo los bienes jurídicos más importantes de un ser humano, entre ellos la vida. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Abrapampa. En Abrapampa muchos niños empezaron a tener problemas serios de salud por haber sido afectados por la contaminación del agua, de la tierra, con estos elementos derivados del plomo. Y naturalmente muchos de ellos desarrollaron enfermedades graves e irreversibles. Pero a todo esto hacía décadas, hacía años que la empresa ya se había ido del lugar, pero dejó lo que se conoce como pasivo ambiental, lo había dejado allí, en medio del pueblo. Entonces, el daño ambiental es oculto, de gran magnitud, grave, y también es costoso. ¿Por qué es costoso? Es costoso porque para poder combatir o remediar el daño ambiental, se exige una enorme inversión de capital. Es decir, casi tan enorme como la que cuesta la explotación. Por eso decíamos que en materia de derechos económicos y sociales, eh, es bueno el desarrollo, desde luego, es bueno el desarrollo económico, es bueno el desarrollo social,
pero tiene que ser hecho de una manera sostenible, es decir, respetuosa con el ambiente en el que se encuentran los recursos que estamos utilizando, de manera tal de no agotarlos, sino siempre dejar un remanente lo suficientemente importante para que las generaciones futuras sigan viviendo, explotando ese recurso. Eso es lo que se llama, eso es la sostenibilidad. Bien, la sostenibilidad quiere decir sostenerlo a lo largo del tiempo. Ahora bien, los daños ambientales suelen afectar, por su magnitud, derechos de carácter colectivo. Estos derechos de carácter colectivo son muy sensibles y tienen que ser protegidos de una manera rápida, eficaz, idónea. Entonces, ¿cuál es la herramienta constitucional que está puesta al servicio de la protección de estos derechos? El amparo. El amparo. El amparo que es lo que permite poner en evidencia que hay una lesión a un bien jurídico determinado de naturaleza constitucional y que de esa manera puede, autoriza a ponerle límite e incluso a suspender. Grave problema para esta cuestión del el amparo constitucional en materia ambiental, que son ni más ni menos los derivados de si yo desconozco cuál es el efecto verdadero que puede llegar a tener una determinada explotación. ¿Qué hago? ¿Suspendo? ¿No suspendo la explotación? Y ahí entran en juego ciertos principios que están a la cabeza de la regulación de los derechos ambientales de naturaleza constitucional, que son los llamados principios de prevención, principios de precaución o precautorio, y el principio de equidad intergeneracional. Estos son los principios que orientan prácticamente todo el derecho constitucional en materia ambiental. ¿Por qué? La prevención, que habitualmente tratamos de identificarlo o nos viene como muy familiarizado con la prevención, en realidad son distintas. Sí, el principio de precaución o precautorio, el principio de prevención y el principio de equidad intergeneracional. Decía, por lo general estamos acostumbrados a confundir o a identificar erróneamente el principio precautorio con el principio de prevención, pero no son lo mismo. Cuando decimos precaución pareciera que decimos prevención y al revés, y no son lo mismo. En el principio de prevención, lo que existe es un conocimiento claro, definido, del riesgo o del peligro que trae aparejada una determinada actividad. Entonces, para prevenir el daño, ¿qué es lo que hacemos? Suspendemos la actividad. Pero hay conocimiento, se sabe que esa actividad antrópica, es decir, ejecutada por el hombre, puede provocar una, un daño. ¿Bien? Sí, el tema de los fertilizantes ha sido muy invocado en materia ambiental. Los cordobeses tienen una enorme jurisprudencia al respecto sobre la limitación de los fertilizantes en el campo. ¿Mm? Bien, pero eso es el principio de prevención. Ahora, ¿qué pasa si una determinada actividad, por rara, por poco frecuente, por nueva, no sabemos si va a producir daño o no? No lo sabemos. No tenemos información científica que asegure, por un lado, que es inocua, pero tampoco tenemos información que nos diga que es dañina, ni una cosa ni la otra. Es decir, tenemos ante nosotros ignorancia acerca de las consecuencias de una determinada actividad antrópica. Ahí entra a funcionar el principio de precaución o precautorio, que ese principio manda que ante la ignorancia acerca, o el desconocimiento acerca de las consecuencias de una determinada actividad antrópica, debe evitarse actuar,
debe entonces paralizarse la actividad. Como ustedes se estarán dando cuenta, tomar una decisión semejante implica que se subleven inmediatamente todos los intereses económicos que hay en juego para desarrollar esta actividad. ¿Y por qué? Porque lo que buscan los intereses económicos es obtener réditos lo más rápidamente posible, lo más abultados posibles, de forma tal que puedan de esa manera verse beneficiados con las ganancias, y una decisión que ante la ignorancia de si esta actividad es buena o mala, decida paralizarlo, es atentar lisa y llanamente contra estos intereses económicos. Enorme problema, enorme conflicto. Bien, es decir, para establecer bien clarita la diferencia, desde lo preventivo sabemos que hay posibilidad de daño. Desde lo precautorio no sabemos si hay daño posible o si es inocua una determinada actividad. Sí, entonces se puede tomar la decisión de paralizar la actividad. Como ven, es bien conflictiva la relación entre el derecho ambiental y el derecho y la naturaleza y la sobrevida de los recursos económicos. Seguro que sí, los derechos de los consumidores y usuarios también entran en esta clasificación. ¿Por qué? Porque existen algunos productos de uso masivo que requieren o demandan un cierto conocimiento previo acerca de su utilidad, acerca de su inocuidad, acerca de la seguridad que hay en su manipulación. Y desde luego, el derecho del consumidor tiende a ser un derecho, por lo general, cuando estamos hablando de estos consumos masivos, tiende a ser un derecho colectivo. ¿Y por qué tiende a ser un derecho colectivo? Porque tiene tanta necesidad de protección un sujeto que compró un determinado producto como el que y reclamó, como el que compró el mismo producto y no reclamó, porque no interesa tanto si se reclamó o no reclamó para ser titular de la protección, sino que lo que interesa es que alguien haya reclamado para de esa manera poder determinar si el producto en cuestión es inocuo o si es dañino. Entonces, ahí es donde el derecho del consumidor tiene mucha de esta presencia de lo protectorio frente a estas novedades en materia de producciones industriales, sobre todo. Seguramente, al más de uno de ustedes estará en este momento pensando qué pasó, por ejemplo, los intereses difusos tienen otra categoría, ya lo explicamos. Están dentro de lo colectivo, pero tienen otra categoría. Y igual que el simple interés o interés simple. eh, Tiene otra jerarquización. Ahora vamos a explicar esto. Pero me interesa que no quede colgando uno de estos derechos, perdón, uno de estos principios, porque hablamos del preventivo, hablamos del precautorio, y nos queda el de la equidad intergeneracional, que tiene que ver con lo específicamente sostenible que tiene que tener una determinada explotación en materia económica, y que hace a los derechos económicos y sociales que son de incidencia colectiva. Y tiene que ver con la equidad intergeneracional, que fue definida en 1987 por el informe Brundtland, que lo mencionamos en alguna clase teórica. Se identifica con la necesidad de explotar los recursos naturales, pero de manera tal de preservar siempre lo necesario para que las generaciones futuras puedan seguir aprovechando ese recurso. En algún momento yo les mencioné que las que han sido fuertemente partidarias de la protección de estos derechos ambientales han sido las comunidades originarias, que en muchos casos incluso aportaron hasta definiciones propias de las que terminó haciéndose eco Brundtland, el informe Brundtland, que se llama así por la titular en ese momento Ministerio de Medio Ambiente de Suecia, la señora Gro Brundtland, que en realidad el nombre del documento se llama Nuestro Futuro Común, y donde consagra el reconocimiento del derecho a la
equidad intergeneracional. Decía, las comunidades originales han sido muy importantes en esto porque han aportado incluso definiciones propias. Aquello que yo les mencioné en alguna clase, que debe considerarse que no somos dueños de los recursos, sino que los tomamos prestados de nuestros hijos. Bien, esa es la idea de que bien resume el principio de equidad intergeneracional. Estos tres principios entonces siempre están presentes en materia de derecho ambiental y son aquellos que siempre buscan también ser protegidos mediante el llamado amparo ambiental que prevé la Constitución nacional a partir de 1994 con la reforma. Decíamos también entonces que en esto, el tercero era equidad intergeneracional, así se llama. Eh, ahora, ahí preguntan desde el Samsung SMA 127, preguntan si esto tiene que ver con los intereses difusos. Sí, pero los intereses, ¿qué pasa? Los derechos de incidencia colectiva, o los derechos difusos, los tres principios, volvemos a repetir, preventivo o de prevención, precautorio o de precaución y de equidad intergeneracional. ¿Bien? Queda claro entonces, preventivo o de prevención, precautorio o de precaución, diferencia entre ellos, que en el de prevención yo sé que puede haber un riesgo, en el de precaución no sé si hay riesgo, pero ambos pueden autorizarme a impedir una determinada actividad. Y el de equidad intergeneracional que tiene que ver con los deberes que tenemos de preservar recursos naturales de manera, explotarlos de manera sostenible. Bien, decíamos que los intereses, los derechos de incidencia colectiva son derechos que están claramente delineados. Esto lo van a ver ustedes en Alaví, son las acciones de clase. En las acciones de clase quiere decir que tenemos muy bien definido quién es el sujeto titular de los derechos. Desde el punto de cuando digo sujeto, hablo del sujeto colectivo. En este caso estamos hablando de Alaví, que era un abogado que estaba reclamando por sí, pero que sin embargo no era ajena su pretensión, no era ajeno su reclamo a la protección de todos los derechos de todos los abogados y de los clientes de los abogados que estaban en la misma situación. Entonces tenemos bien delineado quién es el legitimado para promover el reclamo, para promover la pretensión. Y esto es verdaderamente importante porque es como que se tiene una mayor definición de quién es el titular. Ahora, los intereses difusos. Los intereses difusos ya hay viene con un escalón por debajo. ¿Qué es el interés difuso? En el interés difuso yo tengo un derecho, pero el derecho en la medida en que yo sea legitimado, si no estoy tan legitimado, tan claramente legitimado, si mi agravio, mi temor, mi miedo a la amenaza es más bien vaga y todavía no definida, a lo mejor porque todavía la amenaza no se ha hecho real, no se ha actualizado, sino que es una cierta actitud de autoprotección que tengo frente a lo que podría sobrevenir, entonces estamos hablando de derechos o de intereses difusos. El derecho o interés difuso quiere decir que puedo participar como puedo no participar. No está claramente delineada la legitimación para hacer el reclamo. Eh, digamos que si vamos a hablar en términos de lo que la Corte define como los casos en los que ella se mete para resolver, podríamos decir que tal vez en los intereses difusos existe un interés genérico, pero todavía no definido, como que todavía no hay un caso. Acuérdense, caso es cuando hay un conflicto actual y la Corte en estos supuestos no identifica a un legitimado en particular, son intereses difusos ante agravios que son especulables, que son esperables, pero que todavía no están claramente definidos, y al no estar claramente definidos tenemos un problema con relación a la
legitimación. Lo que pasa es que Ekmeklian era su derecho, él se sentía personalmente agraviado. Ahora, si otra persona en la misma condición, otro creyente en la misma condición, eh, eh, lo estaba o no lo estaba, eso no le incumbía mucho a Ekmeklian, porque Ekmeklian no se puso a defender en general el derecho de los cristianos a preservar el nombre de la Virgen, sino que lo hizo él por él. Si él vio otra cosa o creyó que tenía más amplitud su derecho, ya era cuestión de Ekmeklian, pero en rigor de verdad él reclamaba por él, y de hecho el que reclamaba el espacio para contestar era él, no otra persona. Digamos que no le estaba haciendo el juego, por ejemplo, al cardenal primado de la República Argentina para que vaya a defender a la Virgen. Sí, digamos que lo de incidencia colectiva tiene que haber un agravio cierto para un colectivo de personas. Eso, en la incidencia colectiva no hay ninguna duda que cualquiera de los sujetos afectados, como todos ellos a la vez, todos tienen la misma legitimación para reclamar la protección. No, la denuncia no es lo que forma el caso, ¿eh? Lo que forma el caso es el conflicto de derechos y tienen que ser agravios, tiene que ser un conflicto generado sobre la base de un agravio específico, concreto, probado además. Recuerden que la Corte en algún caso dice que la Corte, ni ningún tribunal en realidad, está puesto para evacuar dudas académicas o dudas existenciales, sino controversias jurídicas, controversias de derecho. Por eso hay una diferencia. Y, eh, y después, el interés simple. El interés simple es aquel que ni siquiera me afecta personalmente, ni siquiera afecta un derecho mío de manera personal y directa, sino que según yo me posicione en relación al conflicto, puede estar incluido en el conflicto o no. Y de hecho, noten ustedes dónde se da mucho esto. El interés simple, dijo. Eh, en el caso de Alaví, bueno, ahí no estamos hablando de denuncia, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de una acción de amparo lisa y llanamente, no hay ninguna duda. Decíamos, el interés simple. Esto ustedes lo van a poder advertir, lo van a poder ver y se van a poder dar cuenta cuando tenemos la figura del amicus curiae. Es la figura del amicus curiae. Eh, sí, para la incidencia colectiva tiene que haber un factor objetivo que afecte a todos los miembros del grupo. En el amicus curiae, ¿qué es lo que pasa? En el amicus curiae hay una pequeña trampa. La Corte, por medio de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio de una acordada, reguló lo que identificó como el amigo del tribunal. El amigo del tribunal, ¿qué viene a ser? ¿Es parte? No, no es parte, pero es una persona que tiene algún interés en que se resuelva de una determinada manera. El amicus curiae es aquella persona que sí colabora, ayuda, aporta información incluso, pero está claro que el amicus curiae busca favorecer a una de las partes. Dice amigo del tribunal, sí, amigo del tribunal, pero en realidad es más amigo de una de las partes. No nos engañemos. Bien, está bien, la Corte admitió la figura del amico curiae, sí, la admitió y está bien que lo haya hecho. Es una forma de abrir el juego a la discusión judicial de manera tal que no esté circunscrita exclusivamente a aquellos que se invocan o que pueden ser considerados partes exclusivamente de la relación jurídico-procesal. Entonces vienen ciertas personas, entidades, grupos, muchas veces las ONG participan mucho de este tipo de actividades que buscan esclarecer al tribunal con información para que mejor resuelva. Por eso es interesante esto de que le llaman amigo del tribunal. Pero digo, a fuer de ser sincero, no es solamente amigo del tribunal, es más bien amigo de una de las partes. Pero bien, ahí tenemos un interés simple. ¿Por qué el interés simple? Porque no legitima, no es parte del proceso, pero tiene un interés en que el proceso se resuelva
No, generalmente es amigo en las malas. Digo, porque cuando ya hay un conflicto judicial ya estamos en las malas, no estamos en las buenas. Entonces, el amigo curiae se presenta representando a una ONG o algo, generalmente son ellas, a las fundaciones, para tratar de aportar información. Pero esa información siempre tiene que ver con el derecho de alguna de las partes. En otras palabras, siempre busca beneficiar la posición de alguna de las partes y digamos que la Corte lo ha admitido por medio de acordada y por lo tanto no hay mucho que discutir. Sí, Andes se ha presentado muchas veces como amicus curiae, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, se ha presentado como amicus curiae, es decir, existen varias instituciones, organismos, ONG, que han intervenido de esta manera. Y eso es un interés simple. El interés simple no logra justificar la legitimación. El interés simple no me alcanza para promover una acción de amparo, porque es un interés simple que carece de protección. Yo, para que pueda tener una legitimación, y particularmente una legitimación en un amparo, tiene que, y en amparo estamos hablando siempre en términos constitucionales, tiene que haber una titularidad de un derecho eh, y que esa titularidad no sea de ninguna manera puesta en duda. Bien, bueno, volvemos. Interés difuso y derecho de incidencia colectiva. El derecho de incidencia colectiva, ahí hay una titularidad clara y delineada de un derecho que no me corresponde solo a mí, sino a todos los que están en mi misma posición. Por eso es lo que da lugar a lo que se conoce en Alaví como acción de clase, derecho de incidencia colectiva. Los intereses difusos son aquellos que no están tan claramente delineados, que yo los puedo tener como puedo no tenerlos y que necesariamente para que yo pueda reclamarlos, es decir, para verme beneficiado por esa legitimación que me da un interés difuso, debo promoverlo yo. A diferencia del derecho de incidencia colectiva, donde yo me puedo beneficiar de que otra persona que participa de mi mismo derecho, que titulariza mi mismo derecho, promueva la acción y sus consecuencias me son extendidas a mí, extendida desde el punto de vista del beneficio que provee la acción, desde luego. En cambio, el interés difuso no. En el interés difuso yo participo de ese interés y puedo o no promover la acción. Ahora, si no la promuevo, no me puedo ver beneficiado por sus resultados. Pero esto solamente alcanzaría a aquel que convierte el interés difuso, que titulariza el interés difuso y lo vuelve acción. Y la diferencia está en que esto no es, hay que probarlo, no es tan claramente advertible. No es lo mismo en los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva, recomiendo ver a la VI, que bastaba aunque Alavía alegue ser abogado, que lo era, acreditó su carácter de abogado. Y por otro lado, esto hace o hacía a la protección de su relación cliente-abogado, que es una relación absolutamente intocable. Nadie puede meter mano en esa relación de confidencialidad. Esa es la diferencia entre los intereses difusos y los derechos de incidencia colectiva. Con el derecho de incidencia colectiva yo puedo demandar ya. En los intereses difusos, en cambio, yo tengo que acreditar que titularizo un interés y que eso me da pie a la legitimación para reclamar. Ahora, si no lo consigo, no puedo reclamar. Y si yo gano, no estoy beneficiando a otro que esté en mi misma situación. En cambio, los intereses, perdón, los derechos de incidencia colectiva, sí. Basta que uno promueva, uno demande, uno accione y uno gane para que todos se beneficien. El caso más claro de derecho de incidencia colectiva de los últimos 30 años fue el caso Matanzas-Riachuelo. En el caso Matanzas-Riachuelo, la única persona que demandó, que accionó por vía de amparo en contra del gobierno nacional, el gobierno provincial, provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios aledaños a la cuenca Matanzas-Riachuelo y a las empresas, fue una señora que se llamaba, era de apellido Mendoza. Esa señora accionó por sí misma, pero al triunfar su acción en la Corte Suprema, al triunfar su acción, benefició absolutamente a todos los vecinos que estaban en su misma condición.
aunque no hayan accionado. Ese es el ejemplo más claro que hubo de un derecho de incidencia colectiva. ¿Tenía legitimación? Claro, si vivía a la par de Riachuelo. Estaba enferma por la contaminación que tenía el Riachuelo en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y como ella no sabía quién era el que vertía con toda precisión los líquidos, los efluvios que la contaminaban, ¿qué hizo? Demandó a todo el mundo, accionó por amparo contra todo el mundo, contra la nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, los municipios y las empresas. Y luego, bueno, ella no tenía por qué andar investigando quién era el titular de quién vertía los líquidos contaminantes. No tenía por qué. Ella lo único que sabía que viviendo donde vivía estaba siendo contaminada, estaba siendo enfermada por estos efluvios, por esta contaminación. Siendo ello así, entonces, interpuso la acción de amparo, que es netamente constitucional. Y la Corte que entendió que tenía razón, por supuesto, ordenarle que mejoren, que saniticen la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿benefició solo a la señora Mendoza? No, benefició a su vecino, al del frente, al del costado, al del otro lado, al de más allá y al que vive a kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque la cuenca era una sola y la acción contaminante podía ser una o varias, pero eso no le interesa al que demanda. Al que demanda lo único que le interesa es que están contaminando. Y vaya cada uno a probar que no es, vaya la nación a probar, no soy yo, vaya la provincia a probar, no soy yo, vayan las empresas a probar, no soy yo. Pero eso a la persona que acciona no le importa. Lo que importa es, acá hay contaminación, solucionenla porque estoy enfermo. Punto. Ya está, con eso basta. Es una clara muestra, un claro ejemplo de un derecho de incidencia colectiva, en el que la señora Mendoza, al ganar la acción, la ganó no solamente para ella, sino que la ganó para todos los demás vecinos que estaban en su misma situación. Ese es el ejemplo que podemos dar. Ahora, cómo se canalizan em, es más, ya dieron por terminada, la Corte acaba de sacar una resolución diciendo que ya terminó las medidas que adoptó sobre la cuenca Matanza de Riachuelo. No sé qué tan bueno es eso. Bueno, decimos, ¿cómo se canalizan todos estos reclamos? ¿Y por qué se tienen que canalizar de esta manera? ¿Y por qué la justicia, el Poder Judicial, tiene que ser el que dé respuesta? Esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, en los artículos 8.1 y 25. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí está la respuesta de esto que estamos preguntando. ¿Por qué? Por lo siguiente, tanto el 8.1 como el 25 de la Convención Americana establecen que toda persona, tiene derecho a tener, primero tiene derecho a promover una acción judicial, que en el caso que nos ocupa, y estamos hablando de la Constitución, tiene que ser una acción judicial con base en la Constitución, por ejemplo, el amparo. Pero a la vez también tiene derecho a que se resuelva sí, la acción de amparo junto con el habeas data, junto con el habeas corpus, son acciones procesales que garantizan los derechos constitucionales, es decir, son garantías procesales pero de naturaleza constitucional. Decíamos entonces, eh, lo que importa, digamos, entre el 8.1 y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es que la Convención establece que toda persona tiene derecho a promover una acción judicial y a obtener una respuesta de parte de la justicia. Obtener una respuesta no significa que le digan que sí, que tiene razón. Lo que significa es que su reclamo tiene que ser atendido y resuelto. En el sentido que sea, si tiene razón, y si no la tiene, no la tiene. Entonces, ahí está en la base, la razón de ser de todo este entramado de protecciones judiciales que prevé la Constitución para preservar derechos constitucionales. Tiene que haber entonces
esta garantía de que una persona debe poder acceder siempre, siempre a una respuesta judicial. No importa quién le haya dicho que no al principio, lo que importa es que siempre frente a alguien que le haya dicho que no, debe tener la posibilidad de acudir ante una autoridad judicial para que analice su caso y lo resuelva, en el sentido que corresponda. Esto no garantiza que le den la razón, lo que garantiza es que le van a atender el reclamo. Eso es lo fundamental y eso es lo que contiene el último punto, el punto 3 de la unidad 8, que habla de las garantías constitucionales procesales y la tutela judicial efectiva. El artículo 25 y el 8.1 es lo que se llama tutela judicial efectiva. ¿Y por qué se llama tutela judicial efectiva? Porque no es una tutela judicial de carácter puramente ornamental o formal, sino que es una tutela judicial que busca, que siempre busca, resolver la cuestión. Repito, y esto para que quede claro, resolver la cuestión no significa siempre darle la razón, significa resolverla con argumentos, con fundamentos. Y desde luego, esto se inscribe en lo que ha mencionado ahí Hugo, que es que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, a vivir en un ambiente sano, un ambiente saludable. Ese entorno, ese ambiente saludable es lo que en definitiva incide sobre el derecho a la salud que tienen las personas y particularmente aquellas personas que son afectadas pueden promover una protección judicial de carácter amparista, que es un amparo, para preservar sus derechos constitucionales a la salud, al ambiente sano. Eh, Esto es lo que podemos decir respecto de la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva. Esto es lo que podemos decir entonces respecto de los derechos de incidencia colectiva. Y lo vamos a ver en acción cuando lean, estudien el caso Alaví. Bien. Eh, Bien, ahora sí, siendo las 18:48, pasamos a algunos avisos parroquiales. Bien. Sí, tenemos aviso parroquial. Bien. No, la fecha del parcial todavía no la hemos definido, pero la vamos a poner antes del día viernes. Ya van a estar por aula virtual, van a estar sabiendo cuándo es el parcial. De todas maneras, me imagino que todo el mundo está estudiando. Bien, acciones colectivas, ¿dónde está? A ver. Bien, ya vamos a ver qué es lo que respondiste, Jessica, ¿sí? Ya vamos a ver si la pudiste entender o no. Eh, Ahora, vamos a esto. Día jueves, paro de transporte de pasajeros. Día jueves, paro de transporte. Ese día jueves podemos dar una clase práctica por esta vía, por aula virtual, podemos dar una clase práctica. Pero como no podemos estar arrancando a las 3, termina a las 5, arrancar a las 5, termina a las 7 y empezar a las 7, termina a las 9, vamos a tratar de unificar la clase práctica. Bien, la clase práctica es importante, pero vamos a tratar de unificarla. Así que desde ese punto de vista les pido que estén atentos. Vamos a tratar de unificarla. Me parece a mí que lo más sensato es unificarla a la clase, porque si no vamos a tener, sí, esta clase ya está siendo grabada. Eh, pero vamos a darla virtual y vamos a darla entre las 5 y las 7 de la tarde, para que cada uno se vaya sumando como pueda. Bien, desde las 17 hasta las 19, por esta vía, repito, por esta vía. Veo que me están preguntando sobre qué fallo tendremos que leer, no han leído los avisos. Tenemos que ver Rosa, que no pudimos ver el jueves anterior, y Alaví. Rosa y Alaví. Bien, son los fallos que vamos a tener que, vamos a ver si podemos tratar. El día
La comisión del día sábado, eh, me están anticipando que la universidad no tiene previsto asueto para el día sábado 2 de noviembre. Parece que el asueto lo tienen el día viernes, pero el sábado 2 de noviembre no tiene asueto. Por lo tanto, la comisión del día sábado a las 10 de la mañana tiene clases normalmente. Eso sí, figura como feriado, pero antes de que ustedes entren al aula, he hecho la consulta con Darío Salazar y Darío Salazar me explica que el asueto figura para el día viernes para la universidad, no así para el día sábado. Además, el gobierno provincial, toda vez que el día 2 era concedido el asueto en vista a los empleados públicos, es decir, empleados del Estado, como cae sábado y los organismos del Estado el sábado no trabajan, entonces no tiene sentido, dicen, dar el asueto para el día sábado. Por lo tanto, los alumnos que tienen clase el día sábado a la mañana, vamos a tener clase. Y si vamos a tener con el profesor Escobar o conmigo, eso dependerá de la suerte de ustedes. Eso no lo sé, todavía no lo hemos definido, pero uno de los dos va a estar allí el día sábado. Así que el día sábado normalmente. El día jueves establecemos una clase práctica general, general a las 17 horas por aula virtual. 17 horas. Tengo 131 alumnos, 130 alumnos en línea. Les pido que le avisen a todos los otros 150 alumnos que no están presentes hoy que tomen nota de esto. El día jueves a las 17 horas aula virtual, vamos a tener una clase. Bien, eh, ya vamos a ver la pregunta del punto 5, ya vamos a ver. Eh, Así que no hay duda. Yo voy a poner en la cartelera de avisos también para que sepan que el día jueves a las 5 de la tarde vamos a hacer virtualmente en la clase práctica trabajando Rosa y trabajando a la vez. Bien, muy bien. Entonces, nosotros nos estamos viendo el día jueves y esperemos que, bueno, ahora vamos a entrar a consultar los parciales, los recuperatorios y vamos a tratar hasta el día viernes de darle fecha del segundo parcial y fecha de su recuperatorio correspondiente para que lo puedan programar. Así que muy bien, nos estamos viendo el jueves. Chao, buenas tardes.